¿Qué hubo, Luis? Gato, hermano, ¿cómo está la vaina? Hoy es 18 de febrero del 2025. Son las 5:27 de la tarde. Uy, se cumplen 42 años de aquel fatídico Viernes Negro en tiempos de Luis Herrera, cuando nos enteramos de que una de las consecuencias de la estupidez de correr a nuestros principales socios con el cuento de la estatización de la industria petrolera nos pegaba en la cara. Por una sencilla razón. Nos habíamos mal acostumbrado de que el chorro de plata que entraba a Venezuela era más o menos como una manguera de 15 pulgadas. Esa era la que entraba. Y la que salía era una manguera como de 11 pulgadas. Entonces siempre quedaba un margen de 3 o 4 pulgadas de chance con saldo a favor. Y esa es la razón por la cual pudimos mantener el precio de la divisa durante tanto tiempo. Pero cuando cometimos la pendejada de estatizar las diferentes industrias, tanto las de Guayana como la industria petrolera, entonces eran más los reales que salían que los que entraban, y llegó un momento, además, con la estupidez del endeudamiento y no cumplir las tareas y el Estado hacerse propietario de toda mierda, todo ejercicio económico, y que las empresas criollas no competían porque era más fácil pagar por debajo de la mesa a un sinvergüenza del gobierno que competir. Pues todo eso ocasionó una variación importante en el flujo de caja de lo que entraba contra lo que salía, y llegó el momento en que era inaguantable el tipo de cambio. Pero quizás el tipo más sensato fue el viejo del Búfalo, que dijo que había que plantear la devaluación, pero con el mercado abierto a dólar libre. Por supuesto, salieron los estúpidos, esos economistas que son de la misma escuela de Massa Zavala, y dijeron que eso no se podía hacer, que había que pagar la deuda. Bueno, pero deja la economía abierta. No, la solución fue plantear 3 tipos de cambio, y de esos polvos tenemos los lodos actuales, y lo demás es historia. Pero tal vez lo otro que no deja de ser interesante es que ojalá y mantengas todavía abierto allá los pasteles en el huerto, que son una delicia en Tario, y que puedas celebrar con los tuyos. Pero hoy hay una triste noticia, pues las ratas de Hamas reportaron que la familia Viva, que era una señora con 2 muchachitos pelirrojos, definitivamente los mataron. Pero casi 2 años después que estos malditos vienen a reconocer que fallecieron, y vamos a ver si entregan los cuerpos. Sarta de gusanos. Pero después entonces piden cacao. Bueno, amiguitos, lo único que está claro es que después del sábado el catire Trump le dijo a Marco Rubio, que estaba en Israel junto con el señor Netanyahu, que se desaten los demonios. Claro, eso no van a hacer ahorita, pero de que le están preparando el chicharrón, se lo están preparando, porque parece que todavía están liberando a otros individuos y algunos cuerpos de fallecidos en los túneles o de la masacre de aquel fatídico día. Pero eso es terrible. Los otros que tienen la noticia de lo más interesante son los tristes españoles, que no terminan de solucionar su problema, porque por un lado tienen a una rata como Sánchez, que se ha entregado al globalismo y a la sarta de narcos venezolanos, pero parece que no aguanta la pela, y el catalán de Puigdemont lo lleva acosado,
y entonces el tipo parece que está planteando que se va para el coño, que no va a ser candidato a la reelección y probablemente le entregue a el Bolsas de Feijóo. Total, Feijóo es otra perra de Soros, así que cambian un mojón de gato por un mojón de perro, pero simplemente sigue siendo el mismo mojón. Salvo que lo que se viene esta semana, que es la elección en Alemania, donde la señora Alice puede voltear el santo y forzar un verdadero cambio en la Europa actual para ver si se salvan. Porque todo pinta que van para el barranco. No están innovando. Por cerrar las centrales nucleares están pagando la energía cara y con la energía cara no pueden producir carros alemanes con precios competitivos. Así que eso vienen de para abajo como máquina de escribir, sobre todo que la carga fiscal los tiene reventados a los europeos, pero la última solución es que el señor Macron, el Bolsa del Stremer, que es el primer ministro inglés, y estos bolsas de alemanes, entonces ahora sí están planteando que van a poner tropas en Ucrania. Bueno, golpe dado no tiene quite porque el Qatar estaba esperando que hicieran algo. Después de casi 3 años de guerra, era tenido a que los americanos siguieran pagándole la cuenta y Trump le dijo a los tipos, sean tan huevones. Yo no voy a seguir cargando estos cientos de miles de muertos de ambos lados, esta destrucción irreparable en Ucrania y una guerra que el fin pinta muy mal, pues que es muy sencillo. Rusia tiene más de 150 millones de habitantes y los ucranianos no llegan a 50, y de los cuales se les han volado más de 10 millones de habitantes. Así que esos números materialmente no dan, y como no hay ninguna nación europea que se vaya a meter en ese chicharrón, hay que parar el juego. Claro, el Catire, por supuesto, que mandó al señor Rubio, al señor Mike Waltz y al señor Witkoff, que son sus negociadores, al reino Wahhabi, Arabia Saudita. Allá estaba el príncipe Faisal al-Chukichuki, que es primo del príncipe regente, que es Mohammed bin Salman, junto con el canciller. Estos abrieron la negociación, pusieron la mesa y se retiraron. Es decir, que en la reunión quedaron la rata Sergei Lavrov y el otro toche que tiene más de 20 años siendo el canciller ruso para el malandro Vladimir. O sea que el tipo tiene suficiente autoridad para negociar. Por supuesto que apenas es la primera negociación, pero es la forma de buscar una solución. Claro, los rusos van a apretar hasta donde pueden, y el señor Zelensky está tirándose un champú, pero hace rato el catire Trump se dio una rueda de prensa en Mar-a-Lago, donde está reunido con sus diferentes equipos, firmó unos decretos donde va a plantear que la fertilización in vitro tiene que ser pagada por los sistemas de seguro, porque es inaudito que tantas familias no puedan tener descendencia, porque el proceso in vitro es sumamente caro y eso es al chinchín, no hay cómo conseguir financiamiento, y ya que gastaban tanta plata cortándole el mate a los niños y mutando niñas, pues será mejor que promuevan la reproducción de los americanos buscando cómo meten los gastos en el sistema de impuestos. Y además de eso, otras actividades que fueron firmadas en otros decretos. Claro, la noticia interesante del día va a ser la entrevista que va a tener con Sean Hannity hoy a las 9 de la noche, que de eso veremos mañana cómo sigue el avance. Sobre todo porque el señor Cohetes lo que ha presentado es el desnudo de lo que ha hecho la parte socialista del gobierno de los demócratas, que es atiborrar el sistema y pagarle la cuenta a cuantos sinvergüenza se les ocurra,
con el cuento de las pensiones mal entregadas. Esa es una práctica venezolana tanto de la época de la democracia como exacerbada por los chavistas. Así que a nosotros eso no nos ahuyenta ni nos asusta. Para esa verga es lo más normal. Lo interesante es que el señor Cohete está presentando, hay un individuo de 300 años registrado en el Seguro Social. Hay varios individuos de 200 y pico de años. Hay otro coñazo de gente de 150 y hay millones mayores de 100 años. ¡Jueput! Impresionante que tengan casi 10 millones de individuos mayores de 100 años, 150, 200 y 300 años. Eso sí es una absoluta loquera. Hay gente registrada más vieja que los años de la República Constitucional de los Estados Unidos. Ese es el nivel del fraude de lo que está desnudando el señor Cohetes. ¿Y qué es quizás lo interesante que tenemos que ver hoy? Es que en las preguntas que le hicieron al Catire, le preguntaron sobre el tema venezolano y dijo, tengo apenas 3 semanas, deme chance. O sea que el problema migratorio a eso le falta porque evidentemente está claro que esos miles de individuos que están amenazados de deportación, pues no necesariamente la gran mayoría son bandidos. El grueso de la gente no es sino trabajadores que tratan de resolver la vida para su familia luego de que les tocó huir y desterrarnos de Venezuela, porque en Venezuela no aceptamos ser esclavos de estos malditos ni ser víctimas de delitos políticos, porque no nos parece la forma en que se viene destruyendo el país. Ahora, quizás la nota interesante que hay que plantear al día de hoy es que el Tribunal Supremo tiene que revisar la legislación venezolana y buscar algunos abogados venezolanos que puedan presentar unas querellas interesantes en las Cortes Americanas contra los principales accionistas de la corporación Chevron. Porque el problema no es que esta corporación petrolera esté de cabrón y sinvergüenza sacando petróleo en Venezuela a costillas de la sangre de los venezolanos, a costillas de la destrucción de la República, a costillas de entregarle dinero a una banda de narcotraficantes y terroristas que lo que estamos esperando es la calificación que dé el Departamento de Estado. Porque no es solo que es inaudito que Chevron lo esté haciendo, sino que también que hay que enquerellarse contra los principales accionistas de esa corporación. Cuando usted revisa en Yahoo Finance, aparecen que los grandes manejadores de fondos de pensión y de fondos privados, como son Vanguard, Street Capital, BlackRock y Berkshire Hathaway, que es la empresa del señor Buffett. ¿Qué tal los angelitos? Ese poco de rata gozando un pullero a costillas del sufrimiento de los venezolanos. Pues yo creo que será interesante ver si en Venezuela de esos abogados que saben redactar demandas se plantean una querella ante la Security Exchange Commission y ante una corte federal americana, porque es inaudito de que estos individuos estén contratando con bandas terroristas calificados por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, y que el fruto de la venta de ese crudo que se explota en Venezuela sea para rellenar las arcas de estos bandidos. Es decir, eso es como que usted agarre y esté comprándole fentanilo y se lo esté pagando a la gente del cartel de Juárez. Tal cual. Lo único es que en vez de comprar fentanilo, están comprando petróleo de sangre para dárselo a estas ratas. Y por otro lado, entonces vemos a otro individuo como el señor Sarjan, que es el otro que sale a negociar, dizque comprando asfalto en Venezuela, básicamente para asfaltar
carreteras americanas con la sangre de los venezolanos. Y sobre eso es que tiene que plantearse una agenda clara el presidente González y no estar de toche con ojos jalándole bolas a un comemier como el señor allá en la Corte Penal de La Haya, infelices irresponsables que tienen más de 9 años con más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela y no hace un coño. Y entonces el presidente ahí se reúne con ese tochi y dice, me parece muy satisfactoria la reunión. ¿Qué coño satisfactoria? Entonces el tiempo del presidente y la señora Machado de ahora se van para Suiza a recibir un premio de la cabeza del web pagado por una corporación, una ONG que recibe plata del USAID, es decir, recibiéndole plata de los demócratas por otro premio. Venezuela no quiere que le premien a sus líderes, Venezuela quiere que sus líderes salgan a liberar el país y hacer lo que tenga que hacer para salir de estas ratas. ¿De qué tantos premios? ¿Qué sirve coño acumular premios si el país sigue escoñetado? Tirar talco en la cara. Bueno, yo no me como ese cuento. Entonces, solo queda esperar a mañana a ver cómo finaliza la entrevista del Catire con el señor Cohete y el señor Hannity, para ver qué es lo que pinta el firmamento de la gran nación del norte y ver cómo nos vamos a ver nosotros en esa película. Sobre todo porque en Riad están cuadrando la solución ucraniana y sobre todo que el Catire dijo claro en la rueda de prensa. Es que dentro de la solución el señor Zelensky tiene que convocar a elecciones, porque no se puede estar defendiendo una democracia si no se va a contar el hombre, porque esa verga es una dictadura y no voy a seguir metiéndole plata a una dictadura. Así que ahora es que se pone el juego divertido allí. Y en Venezuela, triste. Sobre todo porque están planteando un proceso electoral que es ilegal y nadie en Venezuela que crea en una república decente debe asistir a ese evento, porque ¿para qué si estos infelices no respetaron el resultado con un CNE trampeado? Decir que vamos a elecciones es un acto de traición a la patria. Bueno, mi hermano, se me cuida y me guardo unos pastelitos de bocadillo con queso con agua y panela. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.